En esta nueva clase vamos a desarrollar un nuevo ejercicio para aplicar los conocimientos que hemos adquirido hasta el momento. Para ello, en el ejercicio vamos a aplicar al menos un ciclo de repetición. Pensemos en este enunciado. En este enunciado habla de una fábrica de ladrillos y bloques para la construcción, en donde se elaboran con arcilla, y para elaborar un ladrillo se requiere 1.5 kilogramos, para elaborar un bloque se requiere 1 kilogramo. La idea es desarrollar para una jornada de trabajo varios lotes de fabricación. Dice que por lo menos uno. Cada lote está compuesto de una cantidad de ladrillos y una cantidad de bloques, cantidades que son conocidas. Se necesita un algoritmo para procesar los lotes de una jornada de trabajo, y lo que pide es verificar si la arcilla existente es suficiente para elaborar ambos productos. Si lo es, informar sobre la cantidad de arcilla que se consume al procesar el lote y actualizar la cantidad de arcilla. Pide calcular la producción total de la jornada, considerando que se rompe 5% de ladrillos y 10% de bloques, y determinar en cuál lote se produce la menor cantidad de bloques, y en ese lote hay que indicar cuántos ladrillos se produjeron, y que además hay una condición aquí que dice que no se debe tomar en cuenta el primer lote en la jornada. Antes de ir a escribir nuestro código, es preciso que pensemos en ciertas cosas. Por lo menos en el caso de la jornada, está hablando de una sola jornada, por lo tanto el ejercicio se aplicará sobre una jornada. Cuando habla de varios lotes, significa que no sabemos exactamente cuántos. Aquí dice que por lo menos uno. Eso quiere decir que se desarrollará para uno o más lotes. Eso implica automáticamente que debemos utilizar un ciclo, y como no sabemos cuántos lotes hay que desarrollar, habrá que aplicar un ciclo condicional. Luego, cuando habla de verificar, significa que nosotros debemos aplicar una toma de decisiones. Para nosotros poder verificar si la arcilla existente es suficiente para elaborar la producción completa, debemos hacer una toma de decisiones respecto a la cantidad de arcilla existente. La cantidad de arcilla es un dato que se conoce. Inicialmente nosotros debemos solicitar ese dato, que dice: para una jornada de trabajo se prepara una cantidad de arcilla cuyo valor inicial es conocido. Quiere decir que es un dato de entrada, la cantidad de arcilla. Otro aspecto importante es que habla de informar sobre la cantidad de arcilla que se consume en el proceso del lote. Eso se hace a través de un mensaje, que hay que mostrar un mensaje. Una vez que hacemos la verificación, hay que mostrar un mensaje.
Otro aspecto es en el caso de informar sobre la cantidad de arcilla que se consume, es necesario realizar el cálculo de cuánta arcilla se ha consumido en la elaboración de los ladrillos y los bloques. Para determinar la producción, la cantidad de arcilla que se consume, lo que hacemos es, por el número de ladrillos que tenemos, lo multiplicamos por un 1.5 kilogramos y a eso le sumamos los bloques producidos por 1 kilogramo. Eso quiere decir que nos dará la cantidad de bloques producidos. Esta suma nos dirá cuánta arcilla se ha consumido y lo que hacemos es simplemente restársela a la cantidad de arcilla inicial. La cantidad de arcilla inicial está dada en toneladas, así que para nosotros poder trabajar en unidades de kilogramos tenemos que transformar estas toneladas en kilogramos. Una tonelada equivale a 1000 kilogramos. Para actualizar la cantidad de arcilla, como lo dije ya, es arcilla igual a arcilla menos los bloques producidos más los ladrillos multiplicados por 1.5, siempre que esta arcilla esté expresada en kilogramos y no en toneladas. Inicialmente tenemos que transformar o llevar las toneladas a kilogramos. Para el caso de la producción total, lo que hacemos es calcular el total de bloques que se han producido en cada jornada, y eso lo vamos a ir acumulando. También haremos lo propio con la cantidad de ladrillos por jornada, la cual vamos a ir acumulando. Así que para conocer la producción total, le vamos a sacar el 90% al total de bloques y el 95% al total de ladrillos. La razón es que se parte el 5% de ladrillos y el 10% de los bloques. Eso nos deja con el 90% de la producción de bloques y nos deja con el 95% de la producción de ladrillos. De esa manera obtendríamos la producción total. En el caso de determinar en cuál lote se produjo la menor cantidad, pues en este caso hay que calcular un menor, pero lo que realmente nos interesa es en cuál lote se ha producido la menor cantidad de bloques. Y además dice que para eso nos interesa saber cuántos ladrillos se produjeron, es decir, me interesa en cuál lote se produjo la menor cantidad de bloques y en ese lote cuántos ladrillos se han producido. Entonces, como ya lo digo, nos interesa el número de lote y cuántos ladrillos. Se calcula la menor cantidad de bloques para el lote que tiene la menor cantidad de bloques. Ya sabemos cómo calcular un menor. Esto lo podemos hacer inicializando una variable que tome un valor muy grande y luego lo vamos comparando contra los demás. Bien, en este caso, como ya lo hemos hecho antes, vamos a utilizar esta herramienta PSEIN para poder desarrollar nuestro algoritmo. Le daremos un nombre, el que nosotros querramos. En este caso vamos a decir, lo vamos a llamar fábrica,
Así que lo primero a considerar será la cantidad de arcilla, que es un dato de entrada conocido. Entonces, para poder pedir la cantidad de arcilla, pues lo vamos a hacer a través primero de un mensaje indicando que nos dé la cantidad de arcilla inicial. Aquí podemos colocar que esto lo tiene que dar en toneladas, y luego para esto lo vamos a leer en una variable que lo vamos a llamar cantidad inicial. Esa cantidad inicial la vamos a llevar de toneladas a kilogramos. Sabemos que una tonelada equivale a 1000 kilogramos, así que ahora llamémosla, bueno, la podemos llamar igual. Para mantener la misma variable, lo que hacemos es decirle que esta cantidad inicial va a ser igual a la misma cantidad inicial multiplicada por 1000. Eso nos daría la cantidad inicial de arcilla. Luego, como ya lo hemos dicho, en el análisis hay que realizar la operación para varios lotes, lo que quiere decir que debemos introducir un ciclo condicional. En este caso, como ya lo sabemos, podemos utilizar los tres ciclos conocidos como el para, el hasta y el mientras, pero como se trata de un ciclo condicional, el repita para no funcionaría en este caso, así que debería ser un mientras o un hasta. En este caso me voy a inclinar por utilizar un repita hasta, que como lo hemos dicho ya, el repita hasta se caracteriza porque primero ejecuta una secuencia de acciones y luego es que se evalúa la expresión lógica. Lo primero que vamos a hacer es utilizar una variable de control, y para la variable de control vamos a hacer lo siguiente: vamos a utilizar esta variable de control por medio de una pregunta al usuario. Preguntamos si hay otro lote. Si hay otro lote, decimos que S equivale a sí y que N equivale a no. Tomaremos la respuesta a través de una lectura y luego evaluaremos a través de una toma de decisión simple. Evaluaremos nuestra respuesta. Si nuestra respuesta es igual a S, entonces significa que debemos realizar el bloque de acciones. Nuestra expresión lógica de finalización del ciclo repita hasta será hasta que la respuesta sea igual a S. Cuando la respuesta sea igual a N. Cuando la respuesta sea igual a N, el proceso debe detenerse. Si la respuesta es sí, el proceso debe continuar. Como se trata de un repita hasta, diremos que repita hasta que la respuesta sea igual a N, que equivale
a salir del ciclo. Este no equivale a salir del ciclo. Bien, una vez que ya hemos resuelto el tema del ciclo repetitivo condicional, vamos ahora con las preguntas que debemos resolver. Dice: verificar si la arcilla existente es suficiente para elaborar una producción completa, y cada lote, aquí se dice el enunciado que cada lote está compuesto por una cantidad de ladrillos y una cantidad de bloques que son planificadas previamente. Eso quiere decir que nosotros conocemos la cantidad de bloques a producir. Conocemos la cantidad de bloques a producir. Eso significa que es un dato de entrada. Vamos a llamarla cantidad de bloques, y luego también pediremos la cantidad de ladrillos a producir. Cantidad de bloques a producir y cantidad de ladrillos a producir, y lo vamos a leer en una variable cualquiera. Bueno, una vez que tenemos estos datos de entrada, lo que haremos será verificar si la arcilla existente es suficiente para elaborar la producción completa. ¿Cómo haremos para eso? Para ello, lo que hacemos será calcular cuánta arcilla requerimos. Para determinar cuánta arcilla requerimos, lo que hacemos es multiplicar la cantidad de ladrillos por 1.5 y luego le sumamos la cantidad de bloques. Entonces podemos calcular la arcilla, la cantidad de arcilla a utilizar. Esa cantidad de arcilla a utilizar será, como lo hemos dicho ya, aplicando esta fórmula. En esta fórmula lo que hacemos es multiplicar la cantidad de ladrillos, multiplicarla por 1.5, y a eso le sumamos la cantidad de bloques. Eso nos daría la cantidad a utilizar, cantidad de ladrillos por 1.5 más cantidad de bloques. Una vez que tenemos esto, volvemos a hacer otra toma de decisiones en donde preguntaremos si la cantidad a utilizar es menor o al menos igual que la cantidad inicial si es menor o igual que la cantidad inicial, entonces se pueden producir el lote. Es posible producir el lote. Bueno, no le dejamos producir, vamos a decirle fabricar lote. Ok. Luego, si es posible fabricar ese lote, lo que vamos a hacer es actualizar la cantidad inicial. Esta cantidad inicial sería igual
a la misma cantidad inicial menos la cantidad a utilizar. Con esto estaríamos resolviendo el tema de si es posible hacer realizar la producción con la cantidad de arcilla disponible. Si la cantidad a utilizar es mayor que la cantidad inicial, entonces diremos que no es posible fabricar el lote. Y con eso estaríamos mostrando un mensaje. Bueno, con esto hasta el momento tenemos resuelto la pregunta A, que es verificar si la arcilla existente es suficiente para elaborar la producción de ambos productos, y además hay que informar la cantidad de arcilla que se consume al procesar el lote y actualizar la cantidad de arcilla existente. Aquí nos falta, esto lo podemos hacer con otro mensaje que nos diga cuánta es la cantidad de arcilla a utilizar, y lo podemos decir con un mensaje y además nuestra variable cantidad a utilizar. Esto simplemente para que muestre la cantidad de arcilla que debemos utilizar. Entonces tenemos resuelto el tema de verificar la cantidad de arcilla y emitir el mensaje indicando cuánto se consume, y además hemos actualizado la cantidad de arcilla. Otra pregunta, la parte B, es calcular la producción total de la jornada considerando la fragilidad de los productos. Para ello debemos llevar un acumulador y un contador de lo que nosotros producimos. Entonces, para esto vamos a llevar un acumulador, y en este caso nuestro acumulador del total de ladrillos lo vamos a inicializar en 0. También el total de bloques lo vamos a inicializar en 0. Esto con el fin de calcular el total de bloques, que es un acumulador que le vamos a sumar la totalidad de bloques producidos por jornada, y en el caso de los ladrillos sumaremos la totalidad de ladrillos por jornada. Estos son dos acumuladores, así que lo que hacemos es inicializarlos en 0 porque se trata de variables tipo acumulador. Entonces aquí acumulamos la cantidad de ladrillos, de la forma total de ladrillos igual a total de ladrillos más cantidad de ladrillos, y total de bloques lo haremos también con total de bloques más cantidad de bloques. Con esto podríamos calcular la producción total. Esto es un cálculo que hay que hacer fuera del ciclo, porque la producción total la vamos a conocer una vez que hemos realizado o que la jornada ha concluido. Bueno, con esto ya tendríamos resuelta la parte B. Nos falta la parte C, que es determinar en cuál lote se produjo la menor cantidad de bloques. Para ello debemos de llevar una variable menor que la vamos a inicializar
en un número más o menos grande. Vamos a decirle que la inicialice en 1.000.000. Inicializamos la variable menor en 1.000.000, pero nos interesa llamarlo x menor, que parece que menor es una palabra reservada. Nos interesa el número de lote. El número de lote lo vamos a inicializar en 1, y de esta también nos interesa la cantidad de bloques que se produjeron en ese lote. Aquí dice: determine en cuál lote se produjo la menor cantidad de bloques e indique cuántos ladrillos. No es cantidad de bloques, cantidad de ladrillos. Vamos a calcular la menor cantidad de bloques, a llamarlo de esta manera para entenderlo mejor. Necesitamos conocer el número de lote y la cantidad de ladrillos que se produjeron en ese lote. Y dice que no se debe tomar en cuenta el primer lote, ya que las máquinas están en calentamiento. Entonces, para eso debemos descartar solo el primer lote. Entonces, para descartar el primer lote, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar una variable que es tipo switch, que la vamos a inicializar en 0, y que la vamos a utilizar, bueno, vamos a llamarla, no lo vamos a llamar switch, vamos a llamarla contador. Contador lo vamos a inicializar en 0, y cada vez que nosotros podamos producir un lote, lo vamos a contar. Entonces, para el caso del menor, lo vamos a hacer con una toma de decisiones simple. Esta toma de decisiones simple, lo que vamos a hacer es calcular un menor, y para calcular un menor lo vamos a hacer con cantidad de bloques, y preguntaremos si cantidad de bloques es menor que nuestra variable x menor bloques. Si es menor, entonces nuestra variable x menor bloques se va a cambiar por cantidad de bloques, pero nos interesa saber el lote y el número de ladrillos. En este caso, simplemente lo que haremos será indicar que el lote corresponde a nuestro contador que hemos llamado, y que cantidad de ladrillos será igual a eso, a cantidad de ladrillos. Pero esto lo vamos a hacer solamente para los lotes a partir de 2. Así que aquí debemos introducir una pregunta, una toma de decisiones simple, en donde diremos que si el contador del lote es mayor que 1, entonces tomaremos otra decisión
finalizaremos en este. ¿Esto por qué? Esto porque dice, el enunciado dice que no debemos tomar en cuenta el primer lote, ya que las máquinas para ese momento están en periodo de ajuste. Entonces, para este caso particular, simplemente llevamos un contador de lotes. La variable equivale a contador de lotes. Si es posible hacer la fabricación inicial, consideraremos como un lote procesado, y si la cantidad de lotes es mayor que 1, quiere decir que estamos hablando que hemos descartado el primer lote, calculamos la menor cantidad de bloques producida en ese momento. Pero lo que nos interesa, según nuestro enunciado, no es tanto la menor cantidad de bloques, sino cuántos ladrillos se produjeron en ese lote. Así que vamos a llevar una variable que vamos a llamar cantidad de ladrillos, que la igualaremos a la cantidad de ladrillos que se producen en ese lote. De esta manera tendríamos en qué lote se produjo la menor cantidad de bloques y en ese lote cuántos ladrillos se han producido. Bueno, ya con esto tendríamos resuelto pues todo nuestro problema. Luego lo que nos queda es mostrar al final de la toma de decisiones los datos que interesan para la salida. Nos quedó pendiente calcular la producción total, que la vamos a hacer por medio de esta fórmula. La producción total será igual a el acumulador de ladrillos, nuestro acumulador de ladrillos, más el acumulador de bloques. Pero consideremos que los ladrillos dice calcula la producción total de la jornada, considerando que que el 5% de ladrillos se rompe y el 10% de bloques se rompe. Así que pues tendríamos que multiplicar este total de ladrillos por 0,95 y los bloques los multiplicamos por 0,90. Eso es lo que teníamos aquí. Total de bloques por 0,90 más el total de ladrillos por 0,95. Eso nos daría la producción total. Eso lo podemos mostrar una vez que lo hemos calculado. Lo podemos mostrar con un escribir que diga producción total sería P total. Ya con esto tendríamos la producción total. ¿Qué nos falta mostrar? Pues nos falta mostrar en qué lote se produjo la menor cantidad de bloques. Eso ya lo tenemos, así que simplemente lo que hacemos será
mostrar lote con menor cantidad de bloques. ¿Sí? La menor cantidad de lote con menor cantidad de bloques, y eso lo tenemos en la variable n lote. Con esto estaríamos mostrando el lote con menor cantidad, pero también hay que mostrar la cantidad de ladrillos para el lote. La cantidad de ladrillos para el lote, que será xcan ladrillos. Ok, con esto entonces estaríamos mostrando cuál es el lote, el número de lote en el que se produjo la menor cantidad de bloques, y estaríamos mostrando cuántos ladrillos se produjeron en ese lote. Bueno, creo que con esto ya tendríamos resuelto todo nuestro ejercicio, pero aquí hay que considerar un aspecto importante. El ciclo se puede repetir bajo dos posibilidades. Una posibilidad es que el usuario decida finalizar el ciclo a través de la respuesta, pero también si no hay suficiente arcilla para producir un lote, entonces el ciclo también podría terminar. Podríamos dejarlo de esta manera y que el usuario lo finalice, o podríamos colocar una doble condición aquí para que cuando no sea posible fabricar un lote, el proceso termine. Yo lo voy a dejar de esta manera y voy a dejar al estudiante para que tome en consideración la posibilidad de finalizar debido a que no alcance la cantidad inicial de arcilla, no alcance para producir un lote. Entonces queda en manos del estudiante para que desarrolle esa parte. Entonces daremos por concluido nuestro algoritmo que les traía para hoy. Vamos a ejecutarlo a ver qué vamos a obtener. Aquí inicialmente me pedirá la cantidad de arcilla, así que vamos a decirle que tenemos 2 toneladas de arcilla. Inicialmente me va a preguntar si hay un lote, le diremos que sí. Cantidad de bloques a producir, vamos a decirle que 12. Cantidad de ladrillos a producir, vamos a decirle que 15. Aquí, como la cantidad de arcilla que se requiere, que es 34.5 kilogramos, es menor que 2000, porque a nosotros transformar las 2 toneladas a kilogramos nos daría 2000 kilogramos. Entonces con esto estaríamos indicando que sí es posible fabricar esa cantidad de ladrillos y de bloques. Luego me preguntará si quiero procesar otra cantidad y vamos a decir que sí. Vamos a decirles que quiero 150 bloques y 500 ladrillos. Me va a decir que
si es posible fabricar el lote, porque se requieren 900 kilogramos de arcilla. Vamos a decirle nuevamente que sí, pero esta vez vamos a decirle que quiero fabricar 2000 bloques y que quiero producir 500 ladrillos. Ahí me dirá que no es posible fabricar ese lote debido a que no hay suficiente arcilla. Entonces, si nosotros le decimos que ya no quiero producir más lotes, entonces al final me dirá cuánto fue la producción total y me va a decir que el lote con menor cantidad de bloques fue la 2 y que la cantidad de ladrillos producidos en ese lote fue de 500. Y eso es cierto porque el segundo lote produjo 150 bloques y 500 ladrillos. Entonces, con esto tendríamos ejecutado nuestro algoritmo. Aquí nosotros podríamos, para mejorar un poco esto, nosotros podríamos ir indicando la cantidad de arcilla, esto como para tener información en el momento de la ejecución. Podríamos decir cantidad de arcilla restante en kilogramos y la podríamos mostrar como la variable cantidad inicial. Con esto, pues cuando nosotros ejecutemos nuestro algoritmo, me pida una cantidad de arcilla, vamos a ponerle que sea 0.5 toneladas, le decimos que sí, le decimos que produzca 12 bloques y 50 ladrillos. Entonces él me va a decir cuánto puedo producir y me dirá cuánta cantidad de arcilla en kilogramos resta. Esto para tener una idea de cuánto podría ser la siguiente producción. Así que podemos decirle esto y si es posible, y además me quedan 370.5 kilogramos de arcilla. Si le decimos que sí, producimos 52 y 12, sigue indicándome que sí es posible. Si le decimos que sí y le digo que produzca 56 y 100, entonces me sigue diciendo que sí. Si le digo que sí, y vamos a indicarle, como es la menor, vamos a indicarle para que este sea el menor, 5 bloques y 45 ladrillos, y le digo que no, de tal manera que me va a decir que la producción total fue de 341 y que el lote con menor cantidad fue el quinto y que la cantidad de ladrillos para el lote fue de 45.